Seguimos aquí en Recalculando. Ha sido un día donde la incertidumbre se ha hecho un lugar en la realidad argentina, con un componente impositivo y desde el punto de vista financiero también, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay ya quienes están reclamando que haya una mayor dosis de impuestos en algunos sectores que se van a ver beneficiados con lo que es esta devaluación. Pero en rigor hablamos de una crisis que tuvo su origen en el mercado cambiario. Usted recuerda, hace ya algunos meses nada más, y que de allí se trasladó al ámbito macroeconómico. Claro, no se detuvo ahí. Muy probablemente lo que estamos viendo es la transición hacia un sector de la política. ¿Por qué? Porque esto claramente para algunos referentes, para algunos analistas, yo coincido, se ha transformado en una crisis política, una crisis a la cual el gobierno todavía no ha podido presentar algún tipo de respuesta coordinada, si uno quiere, más allá de lo que han sido algunos discursos eventuales. Ha sido un día donde el tipo de cambio ha saltado, donde no ha tenido ningún tipo de techo y donde la licitación, ahora la vamos a repasar, del Banco Central, bueno, le ha puesto, si uno quiere, un cierre relativamente acotado de lo que ha sido una escalada realmente muy violenta que se ha registrado en el día de hoy. Había muchísima incertidumbre, todavía la hay de hecho, porque el gobierno prácticamente se ha tomado un compás de espera y el día de mañana va a ser un interregno entre lo que fueron estas 48 horas realmente febriles para el tipo de cambio y lo que podría llegar a ser el día lunes eventuales anuncios para medidas que tomaría el gobierno. Claro, está, yo digo, desde todo punto de vista, clarísimo que el gobierno todavía no tiene esas medidas para ser anunciadas y que en todo caso muchas de ellas van a depender de contactos el fin de semana con el Fondo Monetario Internacional. Pero si le parece, repasamos lo que ha sido el camino que ha hecho el dólar en el día de hoy y el arranque que había sido, yo digo, de todo punto de vista generado con lo que era una previa donde se esperaban las palabras del gobierno. En la jornada de ayer, usted recuerda, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por prácticamente a últimas horas del día, había dicho: estamos trabajando y vamos a poner el foco en lo que es la reducción en el déficit fiscal. El gobierno reiteraba lo que es su carta ante el Fondo Monetario. Esto es la promesa de que va a haber un ajuste en la próxima ley de presupuesto, pero que además los gastos que se están ejecutando, que son de la vieja ley de presupuestos que rige el año 2018, bueno, también allí hay algunas subejecuciones. Bueno, Roberto Baradel nos decía, se está subejecutando el presupuesto para educación y eso le genera al gobierno algún tipo de margen para hacer, en todo caso, distintas políticas a la hora de tratar de consensuar con el Fondo Monetario lo que va a ser su compromiso para el año que viene. 9:45, Marcos Peña ratifica el gabinete y niega un fracaso económico. Esta fue quizás una de las etapas que cruzó violentamente el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque lo que habíamos visto era un arranque en la zona de los 34 pesos con 50, era prácticamente el cierre del día de ayer. Marcos Peña se presenta y ratifica el rumbo económico, dice esto no es un fracaso. Y automáticamente lo que hace son dos cosas. Por un lado, insistir con una retórica que de alguna manera ya estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría hacer este ejercicio, de alguna manera extrapolar lo que son los discursos del presidente Macri en el día de ayer de 2 minutos, las palabras de Nicolás Dujovne a la noche y también las del jefe de gabinete Marcos Peña esta mañana y llevarlas hacia atrás en la línea del tiempo y prácticamente no habría ninguna novedad. ¿Por qué? Porque en todos los discursos ninguno de los referentes del gobierno tomó en cuenta elementos de lo que es este contexto que se vive hora a hora o día a día. Y bueno, estuvo claro que la respuesta del mercado en este caso fue totalmente negativa, porque el propio Marcos Peña no solo llevó adelante un discurso electoralista, que obviamente uno podría decir es voluntarista, es vagamente positivo si uno quiere, sino además con su presencia se reconfirmaba en la posición de la jefatura de gabinete, sobre la cual había algunos rumores en horas previas. Seguimos avanzando en lo que es esta línea de tiempo. A propósito de lo que ha sido la evolución del tipo de cambio, 9:45, a las 10, 34 pesos con 48, abre el mercado. Teníamos la previa 9:45, 15 minutos antes, ya había hablado Marcos Peña y la idea era que esas palabras generasen confianza en el mercado, algo que obviamente usted sabe no pudo ser. 37,50 es
lo que algunos llaman en economía, perdónenme el término, overshooting. Esto es la búsqueda de algún valor de equilibrio por parte de una variable y por parte de un mercado que no lo estaba viendo y que en todo caso era mucho más importante la demanda que la oferta, que no estaba presente. 37 pesos con 50 prácticamente en la primera media hora de mercado, y allí la decisión que uno podría considerar que es un diferencial con respecto a la jornada de ayer. El Banco Central anunciando dos medidas de características monetarias. La primera, subir su tasa de interés de un 45 a un 60%. Esta es una tasa anual que rige para lo que son las distintas líneas de créditos vinculadas a los pesos. Y por otro lado, lo que ha sido la suba de los encajes bancarios. Bueno, esa suba de los encajes bancarios lo que hace es que los bancos tengan que retener obligadamente por el Banco Central mayor cantidad de pesos y que esos pesos, desde todo punto de vista, no vayan a presionar el tipo de cambio. Entonces decíamos, abre el mercado, 37,50 lo que fue la primera etapa, habla el Banco Central, habla Luis Caputo, empieza a registrar una leve alza, 37,70 a partir de las 11. Y bueno, y ahí vamos a ver cómo empieza a escalar de una forma sustancial. Ahí ya no se sabía bien cuál iba a ser la reacción del gobierno. 39 pesos a las 12, es decir, al mediodía. Y después la volatilidad está marcando justamente esta jornada. ¿Por qué? Porque permanentemente, se los quiero recordar, el dólar probaba nuevos techos. Es decir, había como una especie de idas y venidas dentro de ese mercado y lo que teníamos era 39 pesos a las 12. Pero continuaba lo que era la suba y ustedes van a ver cómo llega prácticamente a los 41 pesos, 40 pesos con 90 a la 1 de la tarde, donde uno podría decir, bueno, se profundiza la corrida. Claramente, digo, desde este punto de vista, 41 pesos ha sido uno de los techos. Hay que recordar que llegó a 41 pesos con 70 en lo que se llama el intradiario, es decir, la cotización entre una hora y la otra, no se va a ver aquí, pero llegó a estar 41 pesos con 70 y a partir de allí sí hubo lo que es una respuesta del Banco Central, no ya con un anuncio de medidas concretas, sino con una subasta. El Banco Central entregó dólares a las 3 de la tarde. ¿Por qué lo hace a las 3 de la tarde y por qué no lo hace antes? Bueno, porque en principio lo que buscaba era justamente tratar de cerrar la plaza financiera, tratar de cerrar lo que es este tipo de cambio, con algún tipo de recorte hacia el final de la jornada para que marcase, bueno, lo que es el valor que tenemos en pantalla, 39 pesos con 87 centavos. Eso está de alguna manera digitado, diseñado, para que el cierre en el día de hoy, bueno, de alguna se traduzca en algún tipo de recorte sobre el final de la jornada. ¿Significa esto que mañana el tipo de cambio puede llegar a conservar estos 39 pesos? Sí, por supuesto. Mañana, de alguna manera, el mercado va a abrir en función de lo que sea la oferta y la demanda y no tiene por qué respetar este valor hasta tanto el Banco Central no anuncie ningún otro tipo de medida. Bueno, este ha sido el recorrido, no sé si se comprende bien cuál ha sido la estrategia del Banco Central, prácticamente inexistente durante buena parte de la jornada, y sobre el final licita alguna cantidad de dólares para tratar de bajar un poquito lo que había sido esa escalada, pero está claro que si el Banco Central hubiese salido a intervenir, bueno, en el día de hoy, con la demanda tan fuerte que hubo, hubiese tenido que vender una cifra muy superior a estos 500 millones que licitó y 330 millones que terminó adjudicando. Vamos a compartir el informe sobre lo que fue esta jornada de furia en la City Financiera. Tuvimos un primer cuatrimestre del año de los más potentes en materia de crecimiento, de materia de inversión, en materia de exportaciones, en mucho tiempo. El cierre del dólar en la jornada de hoy fue de 39 pesos con 78, habiendo superado en esta jornada la barrera de los 40 pesos, tocando los 41, cerca de los 41, unos 10 centavos. No hay previsto cambio de gabinete, el presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar. Hay una crisis de confianza en ciertos sectores de la sociedad y entonces acuden al dólar, que es la moneda de ahorro. Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria
la consideramos superada. Creo que se está creando una psicosis excesiva por el dólar. Yo lo liberaría lo más rápido posible y para mí vuelve abajo de los 40. Tranquilo. ¿Usted sigue sosteniendo que no es un fracaso el plan económico? No. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. Conviene apostar al peso. ¿El dólar? 40 pesos. 40 pesos, increíble. Bueno, uno busca un dólar competitivo, no un dólar especulativo. Cuando entra una crisis en la Argentina, ya no se discute el hoy, se discute los últimos 70 años. Somos el país que más veces ha vulnerado sus contratos internacionales en el mundo. Somos el país que más veces ha mentido y engañado. Tengo tan clara que cuando llegué dije, estén tranquilos, el dólar va a bajar. No busquen los dólares, es para evitar que... ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Quiero hacer un país más normal y serio, que eso es lo que han hecho los últimos 3 años y tienen que seguir haciéndolo. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Si tenemos un diagnóstico correcto, la oposición está absolutamente a disposición para colaborar, pero colaborar en las correcciones que hay que hacer. Pero siempre muy convencidos de que hay un rumbo claro y que vamos a salir fortalecidos. Es un camino que no tiene salida rápida ni fácil. Ahora, ¿tiene salida? Sí, claro que tiene salida. Yo creo que van a venir meses difíciles. Y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Se puede ahorrar en pesos. El dólar acaba de tocar los 40 pesos en la cifra. Absolutamente, la verdad inexplicable. No tengo. Habría que preguntarle a los operadores del mercado financiero cuál es la explicación, pero realmente impensado, inexplicable. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación. Me dijo que el dólar a 15 era caro. Para mí, con un gobierno de Mauricio Macri, el dólar de 15 es caro. Estamos ocupados, así como el primer cuatrimestre la economía creció al 5% y no celebrábamos y no decíamos que todavía hay mucho camino que recorrer. La caída centralmente fue explicada por la sequía, que fue la que más impactó en esa caída económica, la peor en 60 años, más las distintas cuestiones de turbulencias que se generaron. Después va a bajar bastante el mes siguiente y el otro mes, julio, vamos a estar 2 o menos de 2. Tal vez 1 y algo. Miércoles. Así va a ser. Y eso se está viendo ya. Los economistas serios ven eso. Ven los índices. Para. Si meten esa baja, bueno, va a ser eso. empiezan a hacer goles. Va a ser eso. Hasta ahora no pudieron patear al arco. El dólar acaba de aumentar en el arranque, los primeros 50 minutos de la rueda, a 40 pesos para la venta y además la tasa de interés la acaban de subir al 60%, según acaba de informar el Banco Central. ¿Esto qué impacto va a tener en la producción? Bueno, la verdad que estas turbulencias no nos convienen, se pierden referencias, por supuesto el impacto de la tasa de interés es directo, no se puede pensar en ningún programa de inversión nuevo. La salida del cepo, me parece que todos la han aplaudido, porque todos decían que íbamos a salir del cepo, si salíamos del cepo de un día para el otro, el país se destruía, salimos y salimos bastante bien parados. Hay que mirar con perspectiva el camino hacia adelante, que es un camino, estamos convencidos más que nunca, de crecimiento y desarrollo. Esto no es minimizar las angustias, las tensiones, las dificultades, los miedos que genera la volatilidad, la incertidumbre. De ninguna manera pensamos gobernar negando la realidad. Bueno, allí estaban las palabras del jefe de gabinete de Marcos Peña, diciendo que no se piensa gobernar negando la realidad. Claro, está planteado en esos términos, en los términos de una negación, pero claramente el gobierno, yo creo que se enfrenta en este caso a sus propios límites, a sus propias limitaciones. Lo que estamos viendo es, por un lado, lo que dijo
el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es decir, son errores no forzados, pero además son las consecuencias de decisiones de las cuales el gobierno se vanagloriaba hasta hace apenas algunas semanas y que hoy le están demostrando que efectivamente ese contexto externo que sí reconoce como una amenaza para la situación de la economía argentina, bueno, realmente ha sido y ha tenido una influencia tan importante en lo que es la progresión desde el punto de vista de cómo se han dañado los parámetros en la Argentina desde el punto de vista económico, que hoy me da la sensación de que una parte, por lo menos de este gabinete, debiera estar reconsiderando lo que son esas políticas. No está pasando. Quienes hablan en nombre del gobierno lo que dicen es ratificamos el rumbo, pudo haber sido algún tipo de error no forzado, pero de todas maneras nuestro objetivo es el recorte, es el objetivo de la política fiscal. Se va a negociar con el Fondo Monetario a partir del día lunes, pero yo quiero dejarle este mensaje sobre el final del programa. En ningún caso se debate qué pasa con la Argentina real, qué pasa con la Argentina de los salarios, qué pasa con la Argentina de la inflación, qué pasa con la Argentina de los empleos que se han precarizado, qué pasa con la Argentina de la pobreza y de la indigencia, qué pasa con esa Argentina que va a necesitar recursos obligadamente porque va a tener que afrontar lo que son mayores niveles de exigencia para poder llegar a fin de mes. Todo eso está ausente. Y está claro que el gobierno en algún punto tiene que ponerlo sobre la mesa. Me despido de todos ustedes, nos reencontramos, si les parece, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con Recalculando. Muchísimas gracias.